Bienvenidos a una edición más de entrevistas aquí en Ecuador Play. Soy Raúl Bisuete y aquí analizaremos la coyuntura nacional e internacional a través de los principales actores. Y antes que nada, mil disculpas por la tardanza, tuvimos un pequeño problema técnico que ya está solucionado. Y a propósito de la coyuntura nacional, como se sabe, ya hay un nuevo aumento de combustibles que rige desde el 12 de julio hasta el 11 de agosto, en el cual también ya ha dado repercusiones por parte de diferentes sectores y organizaciones sociales, en el cual también se habla sobre posibles paros y movilizaciones. Esta tarde nos acompaña el dirigente por parte de la CONAIE y nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Bienvenido, dirigente. Por invitar a este Está el importante sonido. medio de comunicación para esta entrevista. Y a través de este espacio quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos. Muchas gracias, señor dirigente. A ver, comencemos entonces con el tema del incremento de los combustibles, el cual comienza desde el 12 de julio y va hasta el 11 de agosto. Y además, el gobierno ha advertido de que los precios podrían seguir aumentando gradualmente para alcanzar los precios internacionales. ¿Cree que el país podrá seguir aguantando estos aumentos? Es importante analizar toda la economía integral del Ecuador, pero en específico me parece importante topar con particular atención el tema del incremento de los combustibles de manera progresiva. El Ecuador de ahora no está en las posibilidades de enfrentar un incremento progresivo, no está en las posibilidades de enfrentar esta crisis. Ya miramos que hay un incremento al precio de los combustibles, consecuentemente ha incrementado el precio de los productos de primera necesidad, los productos agrícolas, los fertilizantes, todo lo que corresponde sobre todo a los productos industrializados. Pero tenemos lo contrario, en cambio, en el sector campesino, que incluso los agricultores, que incluso en esto, el día de hoy se enfrentó una movilización, en este caso, algunos compañeros en las diferentes provincias. Y en efecto, hay la posibilidad de que pueda llegar a un acuerdo. Pero si es que esto está generando por un impulso de este tipo de economía, es de absoluta responsabilidad al gobierno nacional mirar con objetividad y dar una respuesta a este problema. Allí realmente nuestra propuesta ha sido de manera pública, cuáles deberían ser los caminos para enfrentar esta crisis. Y uno de aquellos creo que es importante que el gobierno nacional dé oídos a este clamor que el pueblo ecuatoriano está pidiendo. No se puede permitir más incremento al precio de los combustibles. Si es que tenemos que conversar sobre la política general, hay que hacerlo, pero en este momento necesitamos la derogatoria de los decretos que incremente el precio de los combustibles. Pero también han sido convocados para mantener diálogos con el gobierno, para hablar sobre el tema de esto de los precios de combustibles y sobre todo evitar un posible paro y sobre todo también evitar que se repita lo de octubre del 2019. ¿Cómo ve usted estos acercamientos que ha tenido el gobierno para unos posibles de diálogos con ustedes? En efecto, nosotros no hemos tenido ninguna invitación, de pronto hemos escuchado de manera general por medios de comunicación, sabemos que también están conversando con otros sectores, pero al menos lo que corresponde a nuestro sector, no hemos tenido ninguna comunicación ni ninguna respuesta frente a nuestras propuestas, a nuestras demandas, que lo hemos hecho en los días anteriores. Entonces, el gobierno no se ha acercado a la CONAIE para tratar de mantener un diálogo. En absoluto, para nada. Por ello nosotros hemos dicho, si es que de pronto no hay condiciones, valorará el mismo gobierno nacional, nosotros realmente lo único que pedimos es sobre las propuestas públicas, también exista respuestas públicas. Y en ese sentido creo que para topar otros temas, como estamos viendo en la agenda que tienen previsto en materia económica, para otros temas necesitamos dar tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Demos muestra que realmente esté escuchando al pueblo, en este caso derogando los decretos, y permita convocar a todos los sectores productivos, sociales de este país para ver cuál va a ser la planificación sobre la política de subsidios en este país. De pronto estamos incluso yendo en contra de la ley, que ahora mismo se ha dicho es 45 días de gobierno. Sí, efectivamente entendemos, pero la dinámica económica, la decisión del gobierno pasado, en este caso, no ha permitido tener respuestas concretas en materia económica. Estamos en este tiempo corto, pero ya la decisión está de mucho tiempo atrás. Entonces esperaríamos del gobierno nacional en este tiempo que dé tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Es imposible sostener en esta crisis que más y más está ahondando, pero sobre todo a los sectores populares. Allí invitamos a nuestros compañeros, compañeras, a la sociedad en su conjunto, mantener sobre esta propuesta, porque aquí no se puede politizar el tema.
Aquí no se pretende, en este caso, construir ni enemigos políticos, ni de pronto ser oposición al gobierno, no se construye una agenda política, sino en materia económica, lo único que se pretende es que se pueda garantizar la tranquilidad de las economías más frágiles que estamos teniendo en el Ecuador, y uno de ellos es el tema de los combustibles. A continuación pondremos un pequeño extracto de las últimas declaraciones del presidente de la República. Esta mano está extendida para quienes con seriedad, sin politiquería, quieran conversar con el presidente de la República. Pero aquellos a los que apenas con 40 días o 45 días de gobierno amenazan con paros y amenazan con el cierre indefinido de carreteras, pues les espera un tiempo indefinido en la cárcel, porque eso es un delito. Y el gobernador del Guayas recuerda claramente que la ley es la ley. Sobre este tema, el presidente advirtió con cárcel a todos quienes amenacen con paros y cierres de carreteras. Sobre este tema quisiera saber cuál es su apreciación de estas declaraciones del mandatario. Realmente me parece un discurso muy desafiante, un discurso nada responsable en la situación económica que tiene en este momento el país. La gente no quiere salir a la movilización porque quiere molestar al gobierno nacional, sino porque queremos resolver los problemas económicos. Por eso habíamos puesto, el último congreso de la CONAIE definió cuáles son las políticas de urgencia en materia económica. Dos situaciones: el incremento al precio de los combustibles, que ha encarecido todo, pero el precio de los campesinos por los suelos. Y segundo, sobre el alivio financiero. Muchas economías, no solo la campesina ni la indígena, muchas economías que en el último, por la pandemia, en el último año, han quebrado, pero tienen obligaciones con el sistema financiero, sea público, privado o cooperativas de ahorro y crédito, que en lugar de resolver, más bien ha habido decisiones de ir, en este caso, a rematar los bienes, terrenos, casitas. Y muchos padres de familia que tenían de pronto un vínculo laboral han sido despedidos. No se resuelve en ese sentido persiguiendo a los ciudadanos. Se resuelve planificando la economía, sintiendo el dolor de todos los ecuatorianos, pero especialmente de los sectores populares. Por eso me parece el discurso del presidente de la República no está acorde a la realidad de la economía de la mayoría de los ecuatorianos. Nadie quiere salir a dialogar porque quiere dialogar, sino porque realmente ve los mecanismos dentro del diálogo, la posible solución a los problemas que están enfrentando nuestra gente. Así que nosotros llamamos realmente al presidente de la República: escuche la realidad económica. No estamos en este momento para hacer ninguna politiquería. A mí me parece una falta de respeto a 5 millones y medio de familias que no tenemos ni siquiera acceso a un empleo estable, pero estamos obligados a comprar cosas de primera necesidad a altos precios. Eso no es hacer politiquería. Realmente el mensaje que no entienda la realidad de los pueblos, de las nacionalidades, que no entienda la realidad económica de los sectores empobrecidos, eso sí puede pretender posesionar un criterio politiquero. Entonces, si en el caso de que los precios de los combustibles sigan subiendo, ¿podríamos estar hablando de unas futuras movilizaciones, protestas por parte del sector indígena? En efecto, esta es una decisión no solo del movimiento indígena, porque no es la cruda realidad que vivimos solo nosotros, sino es una cruda realidad de todos quienes tenemos una iniciativa económica, un sustento económico, todas las actividades económicas. Por ello, no queremos que aparezca de pronto con discursos que vayan en contra de la movilización. Pero si por la vía del diálogo, por la vía de la propuesta pública, no existe respuesta, lógicamente no va a depender de lo que diga el dirigente, sino lo que las bases van sosteniendo, y ya hemos visto que ya hay una reacción social a nivel del Ecuador. Y lo que no pretendemos y no queremos realmente es que eso se convierta nuevamente en un catalizador y nuevamente exista una reacción negativa por parte de la población. Está en las manos del presidente de la República. Estamos pasando una crisis, efectivamente, pero no podemos seguir sosteniendo políticas que beneficien solamente a ciertos sectores económicos. Solo pongamos este dato: el Estado, el gobierno, las autoridades regalaron más de 4.000 millones de dólares a ciertos grupos, lo que ha significado más o menos el 10%
del incremento al precio de los combustibles, lo que cobrando realmente a grupos económicos que sí tienen condiciones económicas, tranquilamente se puede tener un sostenimiento en los próximos años. Pero eso no ha sucedido. En ese sentido también queremos decir, si en este momento está en las manos de resolver el problema económico, no podemos tener favoritismo. Debemos resolver el problema de todos los ecuatorianos en la medida que estamos aportando. Yo, por ejemplo, o mejor dicho, muchos de los profesionales, muchos compañeros de a pie, pagamos el 100% de los impuestos. O sea, no nos pueden acusar que no estamos aportando con el Estado. Pero muchas empresas que se han beneficiado no están cumpliendo con las obligaciones. Solo exijamos el informe al sistema de rentas internas. ¿Cuántas empresas o cuántos miles de millones de dólares no están pagados al día de hoy? Y al menos en la pandemia, muchas de las empresas, muchos de los grupos económicos sí tuvieron réditos. Y en ese sentido, lo único que pedimos es que, de acuerdo al nivel de responsabilidad, seamos responsables como ecuatorianos que somos en los niveles de ingresos económicos que tenemos. Entonces, quisiera profundizar en un tema por parte de la CONAIE y por parte de usted como presidente. ¿Cuáles serían las posibles soluciones que ustedes presentarían al gobierno en materia económica? Primero, tenemos que hacernos cargo todos. Hay que cumplir con la obligación, en este caso, de los impuestos que están pendientes allí para cobrarla. Ese es un tema de manera urgente, porque no pueden trasladarlo únicamente a nosotros. En el tema de la política de subsidios, hay que hacer una política de subsidios planificada de aquí en adelante. Lo que dice la ley de hidrocarburos. No es lo mismo incrementar el 5% mensual, que ahora estamos ya con el 56% en relación a la última revisión que se hizo después del levantamiento de octubre, que incrementar, por ejemplo, 5% anual. Esos recursos que se pueden recaudar se puede trasladar a los sectores que están siendo más afectados. En efecto, necesitamos avanzar en una planificación de este nivel. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuchar a todos los sectores económicos, no solo a un grupo, en este caso, que muchas veces se han beneficiado mucho de las políticas económicas del país. Yo creo que allí, por ejemplo, en el tema del petróleo, miremos, ahora goza de un incremento muy importante en materia de precio del petróleo. Entonces, podemos tranquilamente hacer una replanificación a las actividades que necesitamos sostener y que eso ayude a sostener la economía en este momento del país. Recuperamos todos y asimismo el Estado también tendrá las condiciones para poder seguir garantizando la recaudación en el fisco a partir de los tributos que están teniendo. ¿Cuál propuesta más económica? En este momento de crisis no se puede permitir la salida de dólares del país. ¿Cómo es posible que los grupos económicos aquí cuando ven que se sienten que está afectado el capital, sacan afuera del país? Se está permitiendo la flexibilización. Pero aquí los campesinos, los compañeros que no tenemos ni siquiera trabajo, estamos garantizando lo poco o lo nada que tenemos, estamos garantizando en este país. Entonces, si queremos realmente mantener un equilibrio en la economía, hay que sostener los dólares en el Ecuador. Entonces apelamos a los grupos económicos que los negocios, que el trabajo debemos garantizar aquí. Incluso que se ha dicho, ¿no es cierto?, que estaría en juego el tema de la dolarización. Pero no vamos a salir de la dolarización si es que no permitimos, en este caso, salida de los dólares del país. Serían como algunos de los mecanismos que se podría sostener. Y además de eso también, en el tema de las relaciones con las multilaterales, que estamos ya hasta la coronilla con el tema de los créditos. En efecto, tenemos que revisar a dónde ha canalizado esos recursos económicos. ¿Realmente está sirviendo para sostener la economía que está generando más ingresos? Porque tenemos más del 50% ya generada de créditos en referencia al Producto Interno Bruto. Pero esos recursos económicos deberían haber servido para impulsar la economía, no de pronto para gasto corriente, pues. Por eso creo, en este momento, todos los recursos, lo poco o lo mucho que tenemos, se deben causar a sostener las unidades económicas de los ecuatorianos y a partir de aquello tendrán también impuestos frescos para alimentar el fisco. Y ahora cambiando un poco de tema, lo relacionado a lo que pasó durante la semana anterior, que es sobre el tema del programa de la posta triple X.
Usted ha dicho que no tomará acciones legales. ¿Esa fue una decisión de su parte o por parte de toda la CONAI? Es una parte porque he sido aludido como persona, como familia, pero también como autoridad de los pueblos y nacionalidades. En esa perspectiva, nosotros como movimiento indígena no vamos a alimentar esta idea del odio, del racismo, de la discriminación, ni tampoco vamos a alimentar en esta idea de que se criminaliza o se persigue a los periodistas. Aquí hay una responsabilidad absoluta de toda la sociedad y me parece que como una forma de reparar aquello que han hecho de pronto las disculpas que son insuficientes, pero creo que en materia ya jurídica, legal en este país, no se puede permitir la ley de libre expresión. Ya miramos hasta qué límites tiene en ese sentido la actuación de los diferentes medios de comunicación. Por eso hemos dicho, como respuesta a aquello, vamos a pedir, en este caso, la reforma de manera general o integral de la Ley Orgánica de Comunicación, y eso hay que mejorarla. Pero la ley que está propuesto de la Ley de Libre Expresión simplemente no puede pasar porque ya estamos mirando los límites a donde queremos conducir con esta posibilidad de la autorregulación. Por ello, más bien trasladar a una discusión, a un debate nacional y no quedar en esta idea que de pronto se puede interpretar en una persecución a los periodistas o lo que fuere. Pero justamente sobre ese tema de la reforma a la ley de comunicación, el gobierno ya dejó para hacer lo que es la ley de expresión, es como una pequeña reforma de la ley de orgánica de comunicación. Eh, ¿Por qué no tomarla esas reformas por parte del gobierno? Por eso decimos, esa ley no puede pasar porque están proponiendo nueva ley, ¿no es cierto? La ley orgánica de comunicación hay que reformarla, hay muchas cosas allí que hay que sacarla, hay que limpiarla, pero necesitamos una ley de comunicación que todos los ciudadanos, en este caso los medios de comunicación, también remitamos sobre la ley. Porque aquí se está pretendiendo confundir la ley, perdón, la libre expresión con la libertad de prensa, que son condiciones para instalar un insulto a los ciudadanos. Por eso decimos, la ley de libre expresión que ha presentado el presidente de la República, en ese sentido, lo que está pretendiendo es eliminar muchos elementos que tienen que ver incluso con la comunicación comunitaria, con la comunicación alternativa. No puede quedar únicamente en la visión desde la realidad privada de la comunicación. Por ello, allí llamamos a nuestros asambleístas, a los asambleístas que están conscientes de lo que significa esta ley, simplemente se debe garantizar la reforma y lógicamente no dar paso a la propuesta de la libertad de expresión, la ley de libertad de expresión. Por parte de Vivanco y de Boscan, el día de ayer realizaron ya las disculpas del caso a través de TC Televisión. ¿Usted quedó conforme con dichas disculpas? No he escuchado realmente el programa, en este momento voy a revisar realmente cuál fue el contenido del programa. Como dije, en los días anteriores no es suficiente las pedidas de disculpas públicas, porque en efecto no han agredido únicamente al presidente de la CONAI como persona o como familia. Realmente esto ha quedado instalado en el resto de la población, incluso la nueva generación. Yo creo que como un mecanismo, sí, está en su cancha. Ahora necesitamos el tema de la autorregulación. ¿Es simplemente justificar con una pedida de disculpas públicas o tienen que generar cambios estructurales en el manejo institucional que están teniendo los diferentes medios de comunicación? Pero principalmente en el TC, que es un canal incautado, la administración es pública, en ese sentido tienen mayor responsabilidad porque están siendo amplificadores, en este caso, de la comunicación, lo que se instala o no se instala en la discusión de la sociedad ecuatoriana. Y finalmente, para ya tratar sobre el tema de lo que usted ya recientemente tomó como posición como presidente de la CONAIE, ¿cuáles son las primeras acciones que va a impulsar por parte de la CONAIE, dentro de la CONAIE y por fuera de la organización? Bueno, hasta el 24 de mayo, perdón, de julio, que es hasta la próxima semana, estamos haciendo 3 actividades. 1, planificar la transición del Consejo de Gobierno saliente y entrante. 2, priorizar la agenda legislativa de estos días, como es el día de mañana, se va a topar el tema de la ley de la creación de la Universidad Amauta Iwasi. Necesitamos que recojan la visión desde los pueblos y nacionalidades para que se pueda garantizar la vigencia de la universidad. Hay algunas normas más pendientes. Y tercero, lógicamente, organizar la agenda del día 24. Luego de aquello,
ya está de manera inmediata convocada para generar talleres y trabajar en la organización de los mandatos que emitió el Congreso, el séptimo Congreso de la CONAIE. En ese sentido, tenemos tres prioridades. Uno, consolidar la unidad interna del movimiento indígena del Ecuador. En este caso, con su brazo político, el movimiento Pachacutic, las autoridades de elección popular, que son asambleístas, parlamentarios andinos, nuestros compañeros de autoridades seccionales, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, para hacer una unidad a partir de las diferencias que podemos tener también, y esa diferencia va a unificar a partir del gran proyecto político que siempre ha propuesto el movimiento indígena articulado con los sectores sociales. Un segundo tema que se va a hacer es articular con los sectores populares, otras organizaciones que no son bases del movimiento indígena, pero son organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos articular esta planificación y convocar, en este caso, para discutir sobre la política integral que atraviesa el Ecuador. Y tercero, una agenda de articulación con las organizaciones a nivel internacional, de los pueblos y nacionalidades, pero también con organizaciones de los trabajadores a nivel continental y a nivel internacional de manera general. Y la última pregunta es, ¿cómo heredó usted la CONAIE por parte de su antecesor, Jaime Vargas? Bueno, en este momento estamos haciendo las valoraciones en términos administrativos, en términos organizativos, en términos políticos, cuáles son las agendas que han quedado pendientes del anterior Consejo de Gobierno y en cada dirigente, lógicamente, haciendo el traslado de las responsabilidades. En este momento tenemos una valoración positiva, se está mirando también la parte administrativa de los manejos institucionales, incluso de la sede mismo, en efecto, para que podamos tener rigurosamente un proceso de transición transparente. Entonces, en ese sentido, no tenemos mayores complicaciones. Simplemente el día lunes 26 ya tendremos ya la transición por completo. En este momento estamos en un proceso complementario de estas 2 semanas. Estas fueron las declaraciones del nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Muchas gracias por la invitación, por haber aceptado nuestra entrevista. Muchas gracias, estimado Raúl. Más bien seguiremos trabajando y seguiremos debatiendo, instalando ideas sobre la discusión que tenemos que transitar como sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por el espacio. Ya tendremos otras oportunidades para seguir compartiendo sobre otros temas y debatiendo a sí mismo. Le agradecemos el tiempo igualmente a todas las personas que siguieron esta transmisión. Muchas gracias.